y es la intercesión de Jesús por nosotros, comienza en la eternidad, en la caída del hombre o cuando Jesús viene a salvarnos. Amén. Bueno, pues la verdad es que la pregunta es bonita y la pregunta pues tiene su material bíblico y es una pregunta que nos puede traer muchísima riqueza, a mí el primero, y bueno, y dentro de mi capacidad y hasta donde yo sé, pues voy a intentar contestar siempre desde una perspectiva bíblica. Me gusta ser, al igual que todos los hermanos, igual que mi hermano Guillermo, como lo está haciendo, muy bíblico, ¿vale? Para eso tendremos que coger 4 textos fundamentales para hablar de esto. El primer texto que voy a tomar por referencia es Apocalipsis 13:8, que la Biblia dice: el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice: sí, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y destinado ya antes desde la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, verso 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Hebreos capítulo 7, verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y Romanos capítulo 8, verso 34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal, intercesora, ¿vale? También vemos otra visualización bíblica de lo que esto nos puede aportar. A la pregunta, manejando estos textos, ¿dónde comienza la intercesión de Jesús por nosotros? ¿En la caída, en la eternidad? O como has dicho, la intercesión de Jesús por nosotros comienza en la eternidad, en la caída del hombre o cuando viene a salvar. Vale. A ver, históricamente ubicar la intercesión de Cristo por nosotros no la podemos ubicar en un tiempo específico, porque creo que la Biblia no nos da un tiempo específico, pero sí hay un plan redentor que abarca las distintas áreas del ministerio intercesor de Cristo por nosotros, que la vamos a abarcar en 3 niveles, ¿vale? Entonces tendremos que comenzar diciendo y hacer una diferencia. Si hablamos en cuanto a plan redentor, tendremos que ubicarlo en la eternidad. Si lo ubicamos en cuanto a plan de propósito realizado en el tiempo, tendremos que decir en la tierra y también después de la muerte y de la resurrección en el cielo. Entonces quiere decir que la intercesión de Cristo abarca los 3 tiempos: el pasado, el presente y el futuro, porque Dios tiene siempre un presente eterno, ¿vale? ¿Dónde comienza? Pues para mí, bajo estos textos, creo que comienza en la eternidad. ¿Por qué comienza en la eternidad? A nivel eterno, antes de la fundación del mundo, la intercesión de Cristo tiene sus raíces en el pacto eterno de redención. Eso se le llama, ¿vale? O no es una palabra bíblica, pero sí es una palabra teológica, ¿vale? Que a veces las palabras que no aparecen en la Biblia y son palabras teológicas, aunque no aparecen en la Biblia, pero sí enseñan una verdad bíblica, hay que aceptarla. Y esto quiero dejarlo bien claro. La Biblia no se tiene que adaptar a la teología, es la teología la que se tiene que adaptar a la Biblia, porque nuestra base es la palabra del Señor. Vale. Antes de la fundación del mundo, la intercesión de Cristo tiene su raíz en el pacto eterno de redención, algo que se le llama el pacto saluti. ¿Qué era el pacto saluti? Eso se le llama en la teología un acuerdo trinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de toda la creación. Y Apocalipsis 13:8 lo dice, habla del Cordero inmolado desde el principio del mundo, lo que indica
que en la mente y el propósito divino la obra intercesora y redentora de Cristo ya existía eternamente. En este sentido, la intercesión comienza en la eternidad, no como una acción temporal, sino como un propósito eterno. Y Efesios capítulo 1, verso 4, confirma que la elección del pueblo de Dios en Cristo es anterior a la creación, lo que implica que Cristo ya era mediador designado desde la eternidad. Ahora, a nivel histórico redentor desde la caída, eso hemos hablado, hemos tomado esos textos a nivel eterno, en la eternidad. A nivel de la caída, ¿vale? Un nivel histórico redentor desde la caída. Cuando el hombre cayó en Génesis capítulo 3, que todos sabemos la catástrofe que apareció allí, cuando el hombre peca, aparece la muerte espiritual y la muerte física y la muerte eterna si el hombre o la mujer no se arrepiente. Entonces, ahí hay una promesa, ¿vale? Y se pronuncia el protoevangelio. Ya sabemos que el protoevangelio está en Génesis capítulo 3, versículo 15, y la Biblia es clara y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sabemos que la mujer no tiene simiente, pero de la simiente que está hablando es del nacimiento del Hijo de Dios en su humanidad por mediación y obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque en el nacimiento virginal de Cristo vemos a los tres obrando en perfecta armonía. Este es el primer anuncio de la obra mediadora de Cristo. Desde el momento la intercesión de Cristo comienza a operar históricamente a favor del hombre caído. Por eso los santos del Antiguo Testamento fueron salvados en anticipación a la cruz. Romanos capítulo 3, versículo 25, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, a nivel encarnacional, cuando hablo a nivel encarnacional, hablo en la encarnación del Verbo de Dios en la tierra, e histórico en su ministerio terrenal. Cuando Cristo se encarna, la intercesión toma forma sacerdotal plena. Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Tomó nuestra condición para poder interceder desde dentro de ella. Y Juan capítulo 17 es la intercesión más completa registrada en la Escritura. Jesús ora por sus discípulos, por los que creían y por su unidad. Esto es la intercesión en acción histórica. Y a nivel actual y eterno, desde la ascensión de Cristo, cuando muere y resucita, Hebreos capítulo 7, verso 25, dice que vive para siempre, intercede, dice que vive para siempre él, el tiempo verbal. Perdón. Dice que vive siempre para interceder. El tiempo verbal en griego es la terminación patote son. Indica una intercesión continua, permanente e interrumpida desde su ascensión y para siempre. Y Romanos 8:34 lo ubica a la diestra de Dios intercediendo. Esa es su posición y ministerio actual. Conclusión. La intercesión de Cristo opera en 4 dimensiones: eternamente como propósito en el pacto de redención, desde la caída como promesa y aplicación anticipada en el Antiguo Testamento, en su encarnación como ministerio sacerdotal pleno y vivido, y 4, actualmente, para siempre, desde su ascensión a la diestra del Dios Padre. No tuvo un inicio puntual porque Cristo como mediador es eterno. Y si me permitís y puedo, quisiera dar algunas citas de los padres de la Iglesia que corroboran lo que la Biblia dice, ¿vale? Y los padres de la Iglesia no lo formulaban siempre con la palabra intercesión como hoy, la entendemos, pero sí hablaban claramente de cuando Cristo actúa como mediador y sacerdote. Primero, idea general en los padres de la Iglesia. Los padres coinciden en 3 ideas clave. 1, Cristo es mediador desde la eternidad en el plan de Dios.
Dios ya había establecido a Cristo como Salvador antes de la creación. Esto se basa en textos, como ya he mencionado. El Cordero inmolado desde la fundación del mundo, Apocalipsis 13:8. La intercesión se manifiesta en la encarnación y la cruz. Cristo comienza a interceder de forma visible cuando se hace hombre, especialmente en la cruz y después en su resurrección. 3. Su intercesión continúa en el cielo. Después de ascender, Cristo sigue intercediendo por los creyentes. Hebreos 7:25. Padres de la Iglesia. San Agustín. Agustín enseña claramente que Cristo es mediador porque es Dios y hombre, y que su mediación está unida al plan eterno de Dios. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, porque siendo Dios y hombre, reconcilia a ambos. Y hace un comentario, una homilía a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, ¿vale? Que es una idea que tiene en repetidas obras. Para Agustín, la mediación de Cristo no empieza en el tiempo como algo improvisado. Está en el plan eterno de Dios, pero se realiza en la historia, en la encarnación. Para Atanasio, habla de Cristo como el que desde la encarnación repara lo perdido. El Verbo se hizo hombre para que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios. Sobre la encarnación del Verbo. Idea clave. La obra salvadora comienza cuando el Verbo se encarna. Ahí empezó la acción redentora e intercesora en sentido histórico. Y Juan Crisóstomo comenta y tiene una homilía en el libro de Hebreos y enfatiza la obra actual de Cristo. Cristo vive siempre para interceder por nosotros. Y bueno, la intercesión, la enseñanza es clara. La intercesión de Cristo es continua y presente. Se relaciona con su estado glorificado desde la ascensión. Y Orígenes habla del plan eterno de salvación. Cristo es el mediador según el designio eterno de Dios, la encarnación, la manifestación de ese plan. ¿Vale? Y bueno, ya está. Y la respuesta sintetizada de los padres es en la eternidad, en la caída, en la encarnación y en el cielo. Desde todos los tiempos y desde todos los ámbitos. Y perdonad si me he hecho largo. No, al revés, Juan. Es una bendición escuchar esa respuesta tan fundamentada en la Biblia, en la tradición de la Iglesia, porque es algo que nunca despreciamos. Y como dicen en mi pueblo, a más azúcar le eches, más dulce está. Y para mí es una bendición, Juan. Nuestro hermano Guillermo, si quiere añadir algo. Amén. Un poco más que decir de lo que se ha dicho, aunque ya sabemos que la palabra de Dios es inmensa, es grandiosa y es infinita, y una boca finita y torpe como la mía poco más puede decir, pero yo solamente tengo que añadir o decir algo para gozo de todos nosotros cuando Cristo exclamó y gritó a que consumado es. Amén. Entonces, cuando Cristo, como sumo sacerdote, como intercesor, como mediador, cómo abre todos los planos, tanto los eternos como los terrenales, y en esa consumación, en el espacio-tiempo, porque estaba, gracias a Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, y ¿cómo lo diría? El Verbo, su gran dedicación a la obra y a la voluntad del Padre, produjo en él una intercesión de salvación para perfeccionar a los imperfectos, para santificar a los inmundos, para santificar y establecer un camino a los torcidos, a los perdidos. Cuando Cristo intercede por nosotros, aparte de salvarnos, nos perfecciona para vivir en comunión con Él. Amén. La intercesión es tan importante porque es la que valida y garantiza mi perfección para estar delante. David dice una frase muy poderosa, dice: ¿quién podrá estar
en pie delante de Dios? Pues Cristo respondió a esa pregunta haciéndonos perfectos y justos para el Padre. Poco más. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Amén.